Hola, soy Aixa Avilés, tu asesora de negocios, y hoy tenemos un invitado sumamente especial. Yo he visto su crecimiento, nos conocemos desde hace muchos años, hemos estado aquí, pero hoy en día eso ha sido parte de nuestro testimonio para poder ayudar a muchas personas. Él se llama Marcos Urbina, Realtor, pero es un Realtor diferente. Marcos Urbina Realtor es mi cuenta de Instagram, tú tienes toda la razón. Y pero sí, es un Realtor diferente. es diferente, me siento diferente. Cuéntanos, Marcos, ¿por qué es diferente? Porque yo estoy diciendo que es diferente. ¿O quieres que lo diga yo? No, dilo tú, porque... Marcos Urbina ha logrado recopilar todos los años de su experiencia y en los últimos años él se ha dedicado a crear un grupo grande, sólido de mercadeo, donde él trabaja directamente con su equipo, les da la herramienta de la educación, de la capacitación y al mismo tiempo hasta le da el cliente. Y esto, ¿qué fue lo que le llevó a él a expandirse? Que él vio la necesidad, o sea, hay muchos realtors hoy en día, Sí, y muchos ellos se chicopalan, como digo yo, o sea, se frustran, porque de verdad la industria está bastante complicada, y no se trata que si los precios de las casas van a bajar, que si nada de esto, sino que como también lo que yo en mi punto personal he aprendido es que el mercadeo también ha cambiado de tal manera, los procesos han cambiado de tal manera, que si no tenemos las herramientas adecuadas, nos frustramos. Sí. Entonces, he aprendido que Marcos ha creado todas estas herramientas. De hecho, creo que parte de su inspiración fue el libro que él escribió, Los 4 Pilares. De un agente de bienes raíces extraordinario. Creo que de este nacimiento fue que vino la visión. Ahora, eso es lo que Aixa Avilés ha visto, ha aprendido. Cuéntanos ahora tú directamente, Y tú sabes que bueno, le diste justo en el clavo. Y la razón que me motivó a mí a hacer lo que yo estoy haciendo ahora es precisamente eso. Mira, el negocio de bienes raíces es un negocio complejo, ¿sí? Sí, bastante. El negocio del agenciamiento como agentes de bienes raíces es un negocio inclusive muchísimo más complejo porque se trata de personas. Entonces, sí, lo que tú dices es muy cierto. Yo inspirado, pues obviamente no solamente por mis compañeros, sino también inspirado por mi Padre Celestial que me acompaña siempre, que me envía los mensajes que me envía siempre, que me pide que hable y que no me quede callado siempre y que me diga y que me dice que siempre se debe ser extraordinario en la vida. Yo traté de seguir sus instrucciones y dije, bueno, me quiero dedicar a las personas, me quiero dedicar a la gente, quiero compartir con las personas mis experiencias, lo que sé e inclusive tratar de conectarme con personas para yo saber lo que no sé. Entonces eso me hizo como que entender muchas cosas en mi negocio, en el negocio de bienes raíces y por supuesto en la vida. Como tú dices, ese libro de los 4 pilares de la gente de bienes raíces extraordinarios, Aixa, mira, aplica para cualquier negocio, aplica para cualquier persona en la vida. Yo lo resumí en el negocio de bienes raíces, claro, porque sí, entrevisté a más de 100 agentes de bienes raíces, de diferentes edades, de diferentes épocas, inclusive agentes con muchísima experiencia y agentes sin experiencia. Y lo que me hizo resumir todas esas entrevistas está en este libro y fue precisamente las emociones de todos ellos, las frustraciones, sus éxitos, sus fracasos, y todo eso está aquí. Y yo creo que eso hace a cualquier persona, Aixa, extraordinario, porque cuando tú intentas hacer cosas que vayan más allá de lo que tú crees o entiendes que es tu responsabilidad, Dios te muestra la razón. Eso es correcto, me encanta ese mensaje. Cuéntanos, Marco, este proyecto, porque para ti, o sea, volvemos, te dieron las instrucciones, tú las has seguido, ¿cómo se ha expandido? Sí, y eso es una buena pregunta. Está ahorita mismo en ese proceso de crecimiento.
hemos puesto en práctica, pues obviamente, muchas herramientas. Nos dimos cuenta, entre otras cosas, Exa, que era fundamental. Las personas tienen que tener un mentor o un coach. El crecimiento de cada uno de nosotros como personas no es algo que se debe dejar al hecho natural de que yo tengo que crecer, porque no es como que yo crezca cuando nací y ahora soy grande. Eso tú lo puedes hacer naturalmente. Lo que no puedes hacer es crecer mental y espiritualmente solo. Tienes que apoyarte a algo, tienes que educarte, tienes que crecer, tienes que saber que existen otras personas que han tenido la misma experiencia y apoyarme en esas experiencias para crecer. Es decir, sería una tontería que yo quisiera hoy abrir una oficina de taxes sin venir aquí hasta donde estás tú y decirte, Aixa, ¿qué debo y qué no debo hacer para abrir una oficina? Y algo que yo hoy en día he aprendido también, que es que tenemos que quitarnos el chip en realidad de vernos como competencia. Si no nos ayudamos entre nosotros mismos, no vamos a sobrevivir, o sea, no vamos a lograr y termina en frustración. O sea, eso es lo que Marco ha logrado crear, o sea, su conocimiento, porque él lleva muchísimos años siendo realtor. La industria de bienes y raíces ha tenido sus altas, ha tenido sus bajas, los cambios. El más reciente cambio que fue el tema de la comisión. Y sin embargo, eso no ha sido obstáculo para tú crear herramientas y proporcionárselas a todos estos realtors porque tienes un grupo grande. Sí, sí. En realidad somos aproximadamente como 100 agentes. Ah, 100. Y él lo dice como que sí, que está en crecimiento. No, es que podemos, pues mira, tú sabes que podemos ser miles. Podemos ser millones de agentes. Yo me enfoco más que todo Excel, por eso yo tengo la visión. Es que no se trata de que yo esté haciendo algo porque yo quiera, pues ni enriquecerme como negocio, sino porque es que tú tienes que, exactamente. Ayudar. Y los agentes de bienes raíces tienen que entender. Pero tú dijiste ahorita una cosa, dijiste algo importantísimo. Y definitivamente estoy convencido hoy que hay que aprender a sacarle punta a los temas importantes. Sí. O sea, nosotros no somos competencia. Nosotros no crecemos porque nosotros no hemos podido identificar dentro de cada uno de nosotros el tamaño de nuestro propio ego. Y eso es uno de los puntos, para serte honesto, que he venido trabajando. Ya tengo aproximadamente un mes que inicié mi próximo proyecto, que va a venir basado básicamente en eso, en la identificación del ego de cada una de las personas, donde quiera que sea que se encuentre, porque no es necesariamente dentro del negocio de bienes raíces, sino en la vida misma. Yo no crezco, y yo te tengo que confesar algo, yo no he logrado crecer o lograr objetivos mejores, y es solamente por ego, por mi ego. Ahora, yo he aprendido a identificarlo y he aprendido a trabajar esos aspectos importantes de mi vida que me hacen alejarme del ego para yo poder seguir creciendo. Porque tú me vas a corregir en esto que voy a decir, porque yo sé que a ti te gusta mucho eso. Jesús dijo que Él nos dio la vida para que la viviéramos y la viviéramos en plenitud y abundancia, ¿cierto? En abundancia. Ok, entonces nosotros sabemos, Aixa, nosotros sabemos que tenemos vida y tenemos en abundancia. Nosotros sabemos que existe la abundancia, pero nosotros, infelizmente, no dejamos que esa abundancia entre a nuestras vidas. Y nosotros la única razón por la cual no dejamos eso es porque tenemos ego, pero el ego está en el subconsciente de cada uno de nosotros. Entonces, el día que yo pueda acercarme a alguien y decirle, mira, yo vine aquí porque es que sentí la necesidad de venir y decirte esto. Y tú no veas eso como una ridiculez, como una cursilería, como algo que te haga pensar a ti, este está aquí porque me quiere vender algo. El día que tú no veas eso de esa forma, entonces ese día tú vas a comenzar a sentir que algo en tu vida va a cambiar. Es correcto. Marco, dentro de todo, ¿tú crees que el mercado inmobiliario, los cambios, la economía, la situación migratoria que estamos viendo ahorita, cómo todo esto hace influencia en ustedes como agentes de bienes raíces? Buena pregunta, muy buena pregunta. Lo único constante en la vida de un agente de bienes raíces, en el negocio de bienes raíces, va a ser el cambio. Eso es lo único constante. Eso nunca va a dejar de suceder. Eso no para. No va a parar nunca. No va a parar nunca. Entonces, si tú aplicas ese mismo concepto, lo puedes inclusive aplicar a cualquier cosa en tu vida que tú suceda. Bueno, en el negocio de bienes raíces es muchísimo más complejo porque tú lo acabas de decir.
O sea, las economías de los países cambian. Si las economías del país cambian, entonces es muy probable que el negocio cambie. Si la situación migratoria cambia, entonces es muy posible que el negocio cambie. Si la situación local, ¿verdad?, cambia, entonces es muy probable que el negocio también cambie. Si mi vida personal cambia, pues entonces es muy probable que mi negocio cambie. Entonces son demasiados elementos que apuntan a un cambio constante. ¿Qué debo hacer yo? Ok, mira, suena como cursi decir, tienes que adaptarte al cambio, ¿ok? Pero ¿cómo? Entonces dígame cómo me adapto al cambio sin que el cambio, sin que esa adaptación al cambio me frustre, me detenga, ¿sabes? Me haga inclusive pensar que yo no me deprima, porque todos esos elementos están incluidos allí. Entonces, si una persona no logra crecer, bueno, primero por ego y segundo porque no entiende que lo único constante es el cambio. Y sí, en este momento, cuántos elementos no hay que son definitivamente o que afectan directamente la situación de un agente de bienes raíces y de la economía, si estamos con un tema migratorio con todos nuestros hermanos venezolanos y muchos latinoamericanos también, porque el problema migratorio, todo el mundo sabe lo que está sucediendo y eso lo único que hace es desacelerar a las personas. Entonces hay mucha gente que yo le diga, pero no le pares a eso, y la gente me dice, pero ¿cómo no lo voy a parar? Si se va a acabar, ¿cómo que se llama? El TPS, se acaba el TPS. Entonces, ojo, tienes razón, es decir, tienes una situación real en la que tú tienes que en algún momento enfrentarte. Pero si tú te preocupas por algo, entonces es muy probable que dejes de ocuparte en cosas que también son importantes en tu vida, que te van a ayudar a crecer, que te van a ayudar a ti a seguir desarrollando tu negocio, entonces también creando dinero y no vas a poder evolucionar. Y ese es el pequeño detalle de las personas. Me encanta que hayas traído eso a colación. Nos detenemos en un punto cuando tenemos 10 más que atender. O sea, tenemos 10 y uno está deteniendo los otros 9. Y vemos todo como que cuesta arriba por enfocarnos en ese solo punto. En este caso, tú mencionaste el TPS. Muchas personas han dejado de hacer su proceso correcto o incluso no buscan las herramientas de un profesional, no están preparados para eso, por eso mismo, porque no conocen las prioridades de su vida. Entonces, una situación te detiene en las otras 9. Y eso es parte de lo que Marcos Urbina hace, evitar de que tú te detengas en esa una para que puedas lograr tu propósito de vida. Cuéntame algo, Marcos. También dentro de lo que vivimos hoy en día, los agentes de bienes y raíces, ¿siguen aumentando o siguen o bajan? O sea, hay muchos que se están desanimando y... No, la rotación siempre ha sido una constante desde que el negocio de bienes raíces existe. Hoy, inclusive, ¿cómo se llama? El incremento de agentes de bienes raíces que entran al negocio también se está viendo. Mismo que estamos en un negocio donde no está claro, o sea, para las personas como tal que desean incluirse o que desean ingresar al negocio, no está claro. O sea, cuando hablo que no está claro es que no es como en la época de la pandemia. No sé si recuerdas que en pandemia en las casas se estaban vendiendo muy fácil, se estaban vendiendo muy rápido y había un auge, entonces un aumento de personas que entraban al negocio. Y me dicen, mismo que hoy esos aspectos no están tan claros, sí hay un incremento de gente de bienes raíces, pero hay una rotación, también hay mucha gente saliendo y eso también ha sido histórico, porque infelizmente yo diría que casi el 70% de los agentes de bienes raíces, según los cálculos de la Asociación Nacional de Realtors, se retiran de la industria en los primeros 3 años, porque no logran entender el movimiento. Plenamente cómo funciona la industria. Entonces se enfocan en una cosa y hay gente que me dice, no digas eso, que eso suena extraño, ¿no? Pero hay una realidad. Hay gente, Aixa, que se sale del negocio porque no hace nada, pero hay gente también que se sale del negocio porque hace mucho y se aburren de ser top producers. ¿Pero por qué se aburren de ser top producers? Porque no tienen un sistema, porque no tienen un acompañamiento, porque no hay nada que llene sus corazones y porque para ser top producer requiere de que tú hagas
mucho sacrificio. Y cuando tú pones una balanza, el día que tú tienes todo, ¿verdad? Cuando digo tienes todo, es que tienes el dinero en la abundancia que lograste por ser top producer, es cuando te vas a dar cuenta de que hay muchas otras cosas que hacen falta en tu vida que con dinero no las puedes comprar. Entonces te sales y te desvías. Entonces, la idea de lo que estamos haciendo nosotros, porque Rosana y yo, conoces a Rosana, mi esposa. Sí, tu esposa. La idea de lo que estamos haciendo es tratar de hacer a los agentes de bienes raíces entender que para hacer esto hay que ser apasionado, trabajar con propósito y que desde ya tienes que comenzar a crear, así como la marca personal, Ajá. tu legado en el negocio de bienes raíces, tu legado en el negocio de bienes raíces. Tú no viniste aquí solamente porque te ibas a hacer millonario, eso te lo dijeron en las escuelas, está bien que a uno le diga en la escuela eso, pero uno tiene que aprender a juntarse con personas que te enseñen a crear un propósito. Cosa que es sumamente importante en los procesos de todo lo que nosotros hacemos. Marco, miren cómo la industria del real estate se diversifica. Yo he visto mucha diversificación. He visto las personas que están en construcción, al mismo tiempo el que quiere venderte la idea de que comiences en un proceso, porque eso es otra cosa. A veces nos enfocamos en una casa que al final a lo mejor no la podemos pagar. Estoy sorprendida que en los últimos, ¿qué te puedo decir? Mes, 2 meses, estoy viendo cómo las personas están perdiendo sus casas por haber perdido el enfoque. En realidad, y porque empezaron el proceso al revés. O sea, empezamos como que grande y cuando queremos ver que queremos crecer, invertir, o sea, está limitado porque ya estamos cargados. ¿Tú cómo llevas estos procesos con tus agentes para que le lleven el mensaje correcto al cliente? Mira, es tan cierto como que eso es algo que ha sido histórico, ¿no? O sea, cuando tú eres un agente de bienes raíces, hay una etapa en tu carrera, ¿no? O sea, hay una etapa en tu carrera donde ciertamente tú vas a conseguir los coaches, los managers, los top producers que te van a hablar con un lenguaje agresivo, con un lenguaje, yo no lo llamo hostil, pero sí llamo agresivo en el tema de la venta. O sea, tienes que ser un vendedor. ¡Vende! Sí, porque eso es una realidad. Hay muchas películas que hablan de eso, hay muchos libros que hablan de eso. Y eso es una realidad. Una de las facetas importantes que tiene un agente de bienes raíces es la venta. ¿Cómo manejar eso que tú acabas de decir, que es mi responsabilidad, ¿verdad? Ante mi faceta de asesor, porque un agente de bienes raíces es vendedor, pero también es un asesor. Eso es algo que también forma parte de lo que es la formación o de lo que nosotros compartimos, porque lo que tú estás diciendo es muy cierto. Todas las personas compran su casa, Isa, por emoción. Sí. Por emoción. Yo tengo Marcos me logró a mí entender, me logró ayudarme a entender yo mi emoción, pero yo compro esto. Entonces tú dices, bueno, ha pasado muchas veces, a muchas personas que ejemplos que yo he tenido de personas jóvenes, muchachos jóvenes, con parejas, niños chiquitos, que tienen buenos ingresos, pero que yo lo voy a poner así, que se enfrascan en comprar una casa carísima, con un mortgage carísimo, y que tienen la posibilidad de pagarlo. Pero siendo tan jóvenes, yo les he compartido la idea de decir, bueno, pero ven acá. O sea, siendo ustedes una pareja tan joven, que entiendo que pues obviamente pueden pagar esa casa. ¿Qué tal si ustedes, en vez de hacer esta inversión, hacen esta, que los pueda ayudar entonces a que ustedes puedan pagar tranquilamente ese mortgage, pero también los puede ayudar a ahorrar, invertir parte de sus ingresos en otra cosa y así van creciendo? Porque es que el problema que yo diría tienen las personas cuando compran una casa es porque, bueno, ahora mismo, y eso es algo que tú lo debes saber muy bien, la gente está comprando por emoción y la emoción viene también vinculada a no solamente lo que yo veo en mi entorno, sino ahora también a lo que estoy viendo en las redes sociales. Ay, entonces ese tema tiene que profundizarse un poquito más cuando se trata de asesoría. Porque yo tengo que ayudar a una persona a entender cómo es que una persona tiene que comprar una propiedad de la manera correcta. Y ahí es donde yo me acuerdo, porque mi libro yo lo escribí, lo saqué de un taller interesante que yo vi hace tiempo de un coach, Tom Ferry, que es un coach de real estate muy famoso. Y dice, mira,
Cuando tú comienzas a aprender cómo funciona realmente tu negocio y las capacidades que tú tienes de influir en la decisión de una compra, tú tienes que tener una mentalidad, la que se conoce como la mentalidad de Spider-Man. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es la mentalidad de Spider-Man? Yo quiero saber. La mentalidad de Spider-Man dice, con grandes poderes requieres grandes responsabilidades. True. Cierto. Con grandes poderes requieres grandes responsabilidades. Si yo tengo la capacidad de influir, con mi opinión, la decisión de alguien, tengo que ser responsable. No puedo ayudar a alguien a comprar una propiedad solamente porque me va a ganar una buena comisión, porque pongo en riesgo la vida de una familia. Lo que está pasando, porque también acuérdense que tenemos que tomar en cuenta los eventos de cambio, pueden ser matrimoniales, pueden ser económicos, pueden incluso ser de una enfermedad. O sea, si no estamos preparados para esto, ahí es donde de repente todo se nos vuelve una bola de nieve. ¿Tienes alguna historia de algún agente que tú hayas podido cambiarle ese proceso de la mentalidad, de que entiendan, que puedas compartir con nosotros? Mira, posiblemente sí, muchos. No me gusta hablar de personas específicamente porque no me gusta. O sea, primero no tengo la autorización de hacerlo. Todas las cosas que hago las hago con mi corazón e incluso no estoy esperando testimonios de nadie. Y yo voy a seguir haciéndola. Pero sí te puedo hablar de ejemplos de personas que han llegado sin conocimiento, sin experiencia, llenos de miedo, llenos de incertidumbre y que cuando llegan al punto en el que se quitan el ego, así sea un pedacito de ego de encima, y escuchan y ponen en práctica las cosas que nosotros compartimos, van evolucionando, van creciendo y de ahí en adelante para mí es donde es muchísimo más importante el tema del crecimiento y del liderazgo. Sí. Porque un líder es quien precisamente hace que esa persona que llegó a ti en esas condiciones, yo esté consciente de que mi trabajo es hacer que esa persona me pase por encima, gane más que yo, crezca más que yo. Y eso a la final es reconfortante porque el objetivo fue cumplido. El objetivo fue cumplido. Y cuando tú asocias eso al crecimiento y a tu propio liderazgo, entonces tú te das cuenta de muchas cosas que estoy muy seguro, ahí sé que la audiencia se va a sentir identificada con esto. Yo estoy muy seguro que va a llegar un punto en este video que tú estás viendo que vas a sentir que te sientes identificado con esto. Viviste algo que Dios te lo hizo sentir en un momento y hoy te estás dando cuenta de qué era realmente lo que tenías que hacer con esa situación que Dios te hizo vivir. Entonces allí es donde tú empiezas a entender cómo es que obra Dios en cada uno de nosotros y cómo es que hay personas que hoy creen estar sufriendo algo terrible y con el tiempo se dan cuenta de que eso terrible que sufrieron tenía que tener un propósito en la vida. Y entonces yo le digo a la gente, bueno, y después te vas a cagar de la risa. Me perdonan el francés, pero sí te vas a reír del momento de sufrimiento que viviste, porque viviste un momento de sufrimiento simplemente porque no entendías cuál era el propósito de Dios para ti en ese momento. Hoy nos estamos dirigiendo a los agentes de bienes y raíces para que conozcan el proyecto de Marcus Urbina, las herramientas. ¿Qué herramientas tú les puedes brindar a estos nuevos agentes que están frustrados y que necesitan? Gracias por darme esa oportunidad, porque yo sé que yo me extiendo mucho en muchas cosas, en muchos temas, pero al final pierdo el foco. Para no perder el foco, voy a hablar precisamente de eso. Mira, las herramientas. Rosana y yo hemos trabajado desde el 2019. Desde el 2019 hemos trabajado, y digo 2019 porque fue cuando nos enfocamos 100% en entender qué era lo que estaba pasando en la industria de bienes raíces. Sí. Y para mucha gente de bienes raíces que posiblemente no conocen lo que está sucediendo en la industria, yo quiero enviar un mensaje y esta frase es muy probable que no la creas, muy probable que no la entiendas, pero yo sé que si asocias esto que te voy a decir a tu negocio es algo que te va a doler. Si en el 2026 no tienes puesto, implementado,
un sistema paralelo de generación de leads a través de Internet y conversión de leads de Internet en tu negocio, es muy probable que no termines el 2026 siendo agente de bienes raíces, porque no vamos a poder sostenernos de lo que tradicionalmente nosotros conocíamos, que era referidos, leads orgánicos y trabajo orgánico. Los agentes de bienes raíces, top producers en la industria, están manejando sistemas paralelos, balanceados entre lo orgánico y yo lo llamo algorítmico. Y eso es lo que está en este libro. En este libro lo que está es los 4 pilares, que son promover, prospectar, convertir y hacer seguimiento, incluyendo la tecnología, el uso de la tecnología como una herramienta fundamental para que todos estos pilares puedan sostenerse. Y de ahí es donde parte el sistema que nosotros estamos poniendo en práctica con nuestros compañeros. Desde el 2019 comenzamos a generar leads de Internet. Comenzamos a distribuir esos leads de Internet. Comenzamos a entender cómo se podían convertir mejor esos leads de Internet y es lo que hacemos ahora. Me encanta, para que ustedes vean, esto es parte de estas herramientas, si lo analizamos, es adaptándonos a los cambios. Los cambios de la tecnología, los cambios del mercado, los cambios de la manera en que hacemos negocio. Es parte de las herramientas que Marcos tiene para ustedes y para que ustedes vean. Es que nos enfocamos a veces en algo específico sin tener el conocimiento, terminamos en frustración y terminamos cerrando esa puerta que es el de beneficio del futuro para uno. Y que además está escrito que va a ser para ti. La gente no lo puede ver, pero no lo ve por lo que estábamos hablando en principio. O sea, si yo tengo ego, ¿verdad? Y entonces no logro identificar cuál es la abundancia que está en el universo o en la vida para mí, pues entonces es muy probable que la bloquee. Y entonces tenga lo que tengo, pero no es lo que Dios tiene para mí. ¿Qué mensajes tienes para todos estos? Y así concluimos con esta conversación, porque si seguimos, se nos deja. Pero no puede ser, porque es que yo he visto otras entrevistas que son más largas. Ay, no lo creo. Aquí está pasando algo, aquí está pasando algo. Bueno, no hagamos el cierre todavía, pero yo quiero que les mandes un mensaje, pero así poderoso, a estos realtors que no saben por dónde empezar. Y también ofréceles qué es lo que tú tienes para ofrecerles a ellos. Sí, y cuando se trata, ahora, cuando se trata de agentes de bienes raíces, yo he aprendido a ser inclusive un poquito más fuerte, ¿sí? Para no decir, porque yo sé que ahorita mismo, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, pero la sociedad ahorita está un poquito delicada. Está complicada, un poco delicada por el hecho de que no le hables así porque le duele, porque esto, porque lo otro. No, pero es que eso es el mensaje equivocado que también estamos recibiendo. O sea, nos estamos creando débiles y no podemos ser débiles. Algunas veces, yo por lo menos soy partidaria, Marcos, de que yo le digo a mi esposo, siempre le digo a Jorge, yo soy tu espejo. O sea, yo soy la que te está viendo. Si no te lo digo yo, ¿quién te lo va a decir? Y es lo que a veces nos estamos faltando. Estamos como que saliéndonos de la raya. ¿Por qué? Porque es que a la final, ¿quién nos va a decir a nosotros qué estamos haciendo bien, qué no estamos haciendo bien y cómo lo podemos mejorar si no estamos dispuestos a recibir ese mensaje? Bueno, te voy a decir más. Hay muchas cosas que tú posiblemente no le dices a Jorge y no se las dices porque tú sabes que le va a doler y tú no quieres pasar por ese dolor también. Más que por el dolor, el dolor es el problema, porque es que tenemos que ser o sea, me pasa a mí también. Si él viene y me dice algo, hace días me sucedió algo y él se quedó sorprendido de que yo estuviera de repente en un punto débil del sentimiento, o sea, me sentí devastada. Iba a rechazar el proyecto sin ni siquiera dar la oportunidad de organizar mis ideas. Si él no me lo dice o no me lo trae a colación y yo no estoy dispuesta a recibirlo, no lo logro. Entonces, en realidad, pues, uno a veces como pareja... Entonces te voy a hacer una pregunta yo a ti. ¿Qué prefieres tú cuando estás en una situación como esa? ¿Que no te digan nada? Que me digan. Que te digan. Yo prefiero que me digan. Entonces, si te dicen, te voy a hacer otra pregunta. ¿Estás dispuesta a aceptar lo que sea que vayas a sentir
si no estás de acuerdo con el punto. Sí, Okay. eso se llama a escuchar. Ahí es donde está, exactamente ahí es donde está la clave de que las cosas puedan evolucionar y que nosotros podamos seguir creciendo con nuestras ideas, con nuestro trabajo, inclusive así como tú lo acabas de decir, con nuestras parejas. No estamos hablando de real estate, estamos hablando estamos hablando de una relación. Situaciones reales que, hey, esto incluso, pero ¿por qué lo traigo a colación? Porque es que ese a veces es el problema de los agentes, que sienten que, ¿y tú quién eres para venirme a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Y lo mismo hacen con sus clientes. Entonces, pero ya va, porque yo me tengo que unir a tu red, o porque yo tengo que trabajar con tu lead, si yo también puedo generar mis leads, pero no entienden, y yo lo digo por vivencia propia, esos son procesos. O sea, que si yo lo comienzo hoy en día, me van a tomar 2 y 3 años ese proceso, porque para implementarlo y dar con la clave, que es lo que yo le llamo, van a pasar años. Y está el ensayo que yo siempre le llamo ensayo y error. Ensayo y error. Y tenemos que entender esto. El mundo de las bienes y raíces no es la diferencia. De repente, Marco, yo incluso me perdí cuando vino en el 2007, 2008, todo el problema de las casas. O sea, para unos era el caos total, estoy perdiendo mi casa, y resulta que para otros era el momento indicado para crear un portafolio de un plan de retiro. ¿Y quieres que te diga cuál fue la diferencia entre el que logró surgir entre esa situación y el que no logró hacerlo? Dime cuál fue. El entorno. Las personas que estaban alrededor de ellos, no tenían la la información misma que estaban compartiendo. Mira, de ahí surgieron 2 elementos, o mejor dicho, 2 perfiles. El que no sabía qué hacer y se aisló, no hizo nada. El que intentó salvarse y seguir adelante apasionado por su negocio y buscó unirse con los que sí sabían y hicieron algo. Esa es la idea principal del trabajo en equipo. Esta leyenda, no sé cómo se le dice, esta leyenda será, o esta historia que nosotros vivimos en aquel entonces, ¿hay algo que afecte el presente de las bienes y raíces? Definitivo, sí. O sea, desde el punto de vista técnico, sí. O sea, ¿en qué sentido? Yo pienso, y es una de las cosas que, pues, como opinión personal, en este momento las personas pueden sentirse, yo pensaría que un poco más tranquilas, porque esos productos financieros que se vendieron en ese entonces ya no se pueden vender. ¿Okay? Los bancos no tienen cómo venderlo. Entonces se siente un precedente, se le hace seguimiento y evidentemente, pues bueno, en este caso el gobierno se encarga de asegurarse porque protege al consumidor de que cosas así no vayan a suceder. Por el otro lado, ayuda a que quienes estuvimos allí nos podamos dar cuenta de cómo es que estas instituciones funcionan a la hora de buscar sus clientes. Es decir, hay una cosa que es lógica, que hay que entender. El negocio de un banco es prestar dinero. Sí. Y va a hacer cualquier cosa, ¿verdad? Bajo su perfil de riesgo, va a hacer cualquier cosa para prestar el dinero a las personas que ellos entiendan son perfiles que se lo pueden prestar. Pero como las economías cambian, ¿verdad? O sea, hay momentos en donde para mí es más fácil prestar este dinero porque puedo dar una tasa de interés más baja, porque las propiedades tienen un precio bajo, porque hay mucha, ¿cómo se llama? Hay mucho fluido acá en la calle, entonces la gente está comprando. Entonces para el banco es más fácil prestar ese dinero, entonces es más fácil vender su producto. Como también hay escenarios como el que estamos viviendo ahora mismo, que la gente habla de un interés muy alto, pero en realidad el interés ahora mismo en 6.75, que creo que está en un interés lógico, sano, en la economía que nos estamos desarrollando. Y que mucha gente no lo entiende, que en los 80 los intereses eran 18, 16, 12. O sea, no sé todavía a qué se debe esa transformación. Claro, también está, en los 80 comprar una casa eran 40, 50 mil, en los 90 eran 80, y cuando comprabas algo en 100 mil o 120 era súper caro, era correcto, de lujo. Entonces, volvemos a lo mismo, todo esto a veces tenemos que entender el proceso de la economía,
como lo acabas de decir, o sea, los salarios de hoy en día no son los mismos de los 90, no son los mismos del 2000, y todo esto influye, esto todo se toma en consideración. Entonces, yo me imagino que esto tú también se lo compartes a los agentes. Claro, sí. De hecho, justamente una de las de lo que yo llamo como esos pilares para convertirte en un agente de bienes raíces extraordinario. El negocio de bienes raíces es un negocio de anticipación, de visión. Es decir, no en vano, tú te conviertes en un experto en una comunidad que no se ha desarrollado, pero tú dices, esta comunidad te va a dar la plusvalía, pero no lo dices solamente porque la comunidad se está construyendo, lo estás diciendo porque tienes conocimiento en el área y sabes y reconoces que en esta zona, estas casas que hoy cuestan esto, en un futuro van a costar tanto, eso es visión. Entonces, a la gente le cuesta mucho llegar a un sitio que se está desarrollando, entonces está pura tierra y puro movimiento de tierra, entonces la gente no ve casas, lo que ve es la tierra, y entonces la gente dice, ¿qué? Yo no voy a comprar aquí. Hay personas que podemos compartir nosotros la visión, entonces sí, vemos las casas, vemos el desarrollo, vemos el crecimiento y vemos la plusvalía. Eso es un clic en la mente. Que yo como agente de bienes raíces tengo que compartírselo a mis clientes y mis clientes tienen que de alguna manera verlo. Entonces, suena fácil, pero en realidad es un poquito más complejo. La verdad, tienes razón. Porque es que es verdad, cuando uno llega al sitio, uno lo único que ve es la entradita y todo vacío. No, hay que tener la visión y de repente entender la visión. ¿Cómo yo en mi opinión personal, pero como persona, yo digo que aquí en Orlando ya no hay espacio para nada, pero sin embargo, ¿qué tú crees? ¿Van a seguir? Sí hay. Mira, lo que pasa es que exacto, lo que pasa es cómo tú lo veas, porque por ejemplo, a mí me dicen Orlando y yo miro Orlando, para mí Orlando es Orlando Metro. Cuando digo Orlando Metro es Polk County, está a 1 hora, son opciones para la gente, porque hay personas que viven en Orlando, pero viven en Polk County, pero trabajan en Orlando. Entonces estamos hablando de 1 hora, sí. No, pero es que imagínate el tráfico. Bueno, ¿sabes qué? Tienes toda la razón, pero el tráfico es una cuestión que es controlable, ya el gobierno está trabajando en función a que ese tráfico se relaje, pero la verdad es esa. Nosotros tenemos mucho, todavía espacio para desarrollarnos. Ahora, si no me preguntas, mejor dicho, no me preguntas esto, pero lo voy a decir. En mi opinión, o sea, como yo diría que como visionario del negocio de bienes raíces, hay áreas donde son ciudades, yo le llamo ciudades dormitorio, donde las personas compran y viven, pero que trabajan en sitios diferentes. Es una opción porque son económicas, vas a pagar un buen precio, tienes cómo vivir, tienes tu casa, entonces es crecimiento. Mismo que tú vayas a rodar y todo lo demás. Pero hay áreas de mucho crecimiento y mucha expansión que son, en mi opinión, favoritas. Cuando digo favoritas es que, bueno, van a tener una mejor plusvalía, van a tener un mejor desarrollo, van a tener un mejor crecimiento. La gente que va a vivir ahí va a poder vivir más feliz. Entonces tú dices, bueno, ¿de dónde sacas tú todo eso? Ajá. Viendo Orlando, viendo cómo Orlando ha crecido. Porque es que cuando yo llegué aquí, te voy a dar un ejemplo. Cuando yo llegué aquí, Ley Nona, tú estás loca. Yo no voy a ir para allá. Eso es lejísimo. ¿Sí? No, y eso ni siquiera, eso era un proyecto. Yo no termino de... Yo a veces digo, ¿y en qué momento? Porque yo recuerdo como a lo mejor 15 años atrás se venía hablando que en 10 años, porque lo que se hablaba era de los hospitales que venían en esas áreas. ¿Qué iba yo a pensar que eso se iba a convertir en una prime location? O sea, en una área de la manera en que está ahorita. O sea, y sí, están los veteranos, están los hospitales, están las escuelas que están enseñando de Advent Health. Incluso Advent Health cambió de Florida Hospital a Advent Health. Y todos estos cambios uno dice, y de verdad, una cosa es que uno lo escucha y uno lo espera a cuando ya uno lo ve. Y sí, en el Lake Nona sigue y sigue. Y están construyendo hacia arriba. Y todavía hay mucha tierra y todavía hay mucha... Obvio que por eso una de las zonas primes o favoritas, diré yo, sí, se ha convertido en un área del centro de la favorita. Florida como tal. Es Lake Nona, inclusive el área de San Cloud está creciendo mucho, está muy bonito. Y como que es un espacio entre Orlando y la playa, pues entonces se está haciendo muchísimo más agradable, porque cada vez que subes más hacia, yo diría, bueno, te
te diriges más hacia norte-sur, hacia el este de Orlando, pues entonces lo próximo que tienes ahí es la playa, y entonces a la gente le está gustando la idea de vivir cerca de la playa. Eso me estoy dando cuenta en el área de San Cloud, cómo se está uniendo un poco más a Melbourne, ¿sabes? A lo mejor antes nosotros veíamos a Melbourne a 1 hora, hoy en día yo la veo a 30, 40 minutos. 40 minutos, sí. Y bueno, es cuestión Entonces, de mentalidad. imagínate, quieres comprar una casa y quieres vivir cerca del mar, compra en San Cloud. Y ese es San Cloud, sí, están 30, 45 minutos en la playa, cosa que bueno. Y no solo eso, San Cloud está conectado también con el área de Lake Nona. O sea, la historia de San Cloud, se las voy a compartir, es que ahí eran los que estaban, ¿cómo es que se llaman estos que eran en contra de los hispanos? El Ku Klux Klan. Sí, el Ku Klux Klan. El Ku Klux Klan. Y de verdad, negros, sí. San Cloud en los años 90 no permitían un hispano. Sí. O sea, era horrible mudarse a esa área, y hoy en día adivinen qué. Somos dueños de esa área, los hispanos, y ha crecido y se ha desarrollado, para que ustedes vean cómo también la historia va cambiando con todo este tema del bienes y raíces. Es un tema bastante extenso, hay diferentes herramientas. El invitado de hoy nos trajo una herramienta nueva. Está él para ayudarte a implementarlas, a crecer, y miren, él ya hizo el proceso para que, créanme, porque yo he tratado, y eso puede ser cuesta arriba, y es algo que tú tienes que estar constantemente. Esto no lo empezó él desde hace un año, estoy hablando del 2019, y a medida que vienen pasando los tiempos ha cambiado el proceso, ha tomado otro aspecto, ha creado, o sea, ya ese error, ¿cómo es la falla y el error? El ensayo ya se ha vivido y se sigue viviendo, porque pues yo me imagino que también es un poquito dolor de cabeza con el ChatGPT. No, al contrario, si tú sabes que la inteligencia artificial nos está ayudando a nosotros a dos cosas. Primero, bueno, ser más efectivos en el proceso. Cuando digo ser más efectivo es que como es un proceso, entonces hay partes del proceso donde la inteligencia artificial nos ha ayudado a pasar más rápido, ¿no? A pasar más rápido y de repente a entender exactamente lo que estamos leyendo y lo que estamos implementando. Lo que pasa es que, en mi opinión personal, Marco, si no se le hace las preguntas adecuadas, porque a veces también nos basamos en nuestro prejuicio y tenemos que ir un poquito más allá. Sí. En este tema, cuando nosotros ofrecemos servicios o apoyo, mentorías, tenemos que ponernos en el zapato de nosotros y en el zapato de ustedes para poder llevar el mensaje correcto. Pero así es que funciona para mí ChatGPT. Marcos, ¿qué mensaje tienes para llevarles a estos agentes de bienes y raíces y cómo pueden tener acceso a ti? Que quieren ser extraordinarios. Vamos a enfocarnos en eso, en los que quieren ser extraordinarios. El mensaje es, creer un entorno en donde ustedes se sientan bien, pero crear un entorno donde ustedes también puedan crecer, donde ustedes sientan que tienen la necesidad de seguir creciendo, que tienen la oportunidad de seguir creciendo. Y eso es algo que vamos a trabajar nosotros, y tú te vas a enterar de eso porque lo voy a compartir. Y vamos a comenzar a trabajar el ego desde los diferentes aspectos de nuestra vida, porque eso es lo que está, está bloqueando la abundancia. Eso es lo que está bloqueando nuestra abundancia. Nosotros somos seres extraordinarios, sean quien sea quien usted sea, esté usted en la condición que esté, sea como sea, usted es un ser extraordinario. Hay algo dentro de usted que usted no ha podido identificar. Si lo traemos al punto de vista del bienes raíces, usted decidió hacer bienes raíces, usted es un agente de bienes raíces extraordinario. Enfóquese en el crecimiento y en poner en práctica el sistema. Y quiero agregar algo. Demos lo mejor de nosotros. El entorno, él acaba de mencionar. El entorno tiene que ser bastante saludable y sepan escoger, porque es que a veces nos tratan de vender la abundancia con un Mercedes-Benz, con unos zapatos Louis Vuitton o con unos zapatos Gucci, y ese es el error. Ese es el error. Yo me imagino que eso es parte de nuestro ego.
creer que la abundancia se refleja en este tipo de cosas. Que solamente el lujo, sí. La abundancia no se refleja en eso. Hay otras, bastantes maneras de cómo verla y tenemos que entrar en ese corazón, como le digo yo. O sea, es el corazón de entender, porque pues a la final este trabajo de bienes y raíces pues es intenso. Porque estás ayudando a una persona, o sea, al final es una responsabilidad también en cuando tú metes a una persona en una casa, para decirlo así criollito. Sí, es un trabajo de todos los días, todos los días, todos los días. Y lo peor que le puede pasar a un agente de bienes raíces, ahí se te va a decir que se despierte en un día y diga, bueno, Dios mío, ¿qué es lo que tengo que hacer hoy? ¿Qué será que es lo que me toca hacer hoy? Entonces estamos recibiendo la ayuda incorrecta. ¿Sabe? Aquí está Marcos Urbina, él es un mentor de bienes y raíces. Él ha creado una nueva manera de ver el mundo de marketing, de por lo menos lo que tiene que ver con bienes y raíces. Y esas herramientas de verdad han ayudado a muchas personas. Miren, él dijo 100 agentes y yo diría que son más. Usamos ese número siempre porque ya pues hemos hablado y yo cuando él me lo dijo, yo dije, ¿qué? Son 100 vidas que él está impactando, son 100 vidas que él les está ayudando a que tengan un ingreso, a que tengan un crecimiento, a que ellos también tengan la oportunidad de soñar en convertirse incluso en un futuro inversionista. La inversión de Marcos en lo que él ha hecho es en esto, crear herramientas, invertir en ti. Es lo que Marcos Urbina y su esposa Rosana han creado porque creen en eso, creen en ti y creen en el propósito de vida, que eso es algo muy, muy importante. Algunas veces estamos aquí, pero no sabemos por qué estamos. Y eso, créanme que temas de abundancia, temas de propósitos y temas de crear metas, hemos perdido la esencia correcta porque partimos de lo que nos rodea, de lo que vemos en las redes sociales, más de lo que nosotros en realidad vemos y queremos implementar. Porque recuerden que también somos responsables de nuestra familia, qué legado tú quieres dejar y cómo lo quieres dejar. Marcos, si quisieran contactarte, ¿en dónde te pueden conseguir? Las redes sociales, Marcos Urbina Realtor, en Instagram. También el Instagram del equipo se llama Starmark Team. También nos pueden conseguir allí, nos pueden escribir en este podcast también, si pueden dejar los comentarios, sigan el canal, denle clic ahí donde dice suscribirse, denle clic ahí y escriban sus comentarios porque sus comentarios son importantes. Y estamos aquí para responderles, para reach out, ¿cómo se dice? Sí, para acercarnos contactarlos. Más, sí. Queremos acercarnos a ustedes. Este es el propósito una vez más. Los propósitos de estos episodios que los he cambiado es para que ustedes vean que hay herramientas, para que ustedes también conozcan cómo es el proceso de la mentalidad y para que ustedes también conozcan el proceso de la finanza. Todo es un proceso y cuando empezamos bien, no se trata de correr, se trata de gatear, de establecer, ¿cómo es? De tambalearse, empezar en los dos cuando uno empieza a caminar y eventualmente, créanme, que después del tiempo, dependiendo de lo que tú le inviertas, vas a salir corriendo. Así que familia, muchísimas gracias, ya ustedes saben. Guarda, comenta y comparte, estamos aquí para servirles. Como siempre, Aixa Avilés, tu asesora de negocios. Bye bye.